Lo mejor de Yanuncay son las papas con cuero. Qué rico. Pero lo mejor es comer en familia en los espacios verdes que nos ofrece el sector. Lo mejor de mi país son sus climas tan diversos. Puedes conseguirte climas cálidos como en el estado Zulia, te puedes conseguir climas fríos como el estado Mérida. Te invito a mi país para que compruebes la belleza que te estoy narrando. En el Ecuador hay un lugar llamado Baños de Ambato, con paisajes hermosos y llenos de aventuras extremas. Lo mejor de mi país, que es Bolivia, es la biodiversidad que tiene y lo claro que está la identidad cultural. Todos en algún momento hemos vivido procesos migratorios. Es tiempo de integrar, reconocernos y caminar juntos. Vive la alegría de compartir con aquellos que no son de aquí. Viene la gente de todo lugar, que tú le des su amistad. Cada camino deja huella en ti, cada camino deja huella en ti. Buenos días amigos, amigas, qué gusto estar esta nueva semana aquí en esta tu revista radial, Caminos que dejan huellas. Queremos enviar un abrazo gigante y también el mejor de los deseos a toda la comunidad universal, sobre todo a aquellos que nos ven, observan y escuchan a través de las diferentes radios y streaming a nivel nacional e internacional. Queremos agradecer a Sistema Radial del Sur, Radio La Voz de Zamora, a las 32 radios comunitarias a través de Corape Satelital, también a Silveria Estéreo, Radio Fénix y quienes están también escuchando a través de Radio Impacto. Asimismo, queremos mandar un abrazo gigante a toda la comunidad a través de Voces Azuayes. Sin duda, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, la movilidad humana y género, la feminización de las migraciones, como en este nuevo repunte migratorio se observa que son más mujeres y niñas que están saliendo al exterior. Pero también hay una recepción de población inmigrante, mujer femenina, que efectivamente está ingresando al país y que hay que dar una respuesta afirmativa y en base a sus derechos y las particularidades que necesitan y requieren para poder acceder a sus derechos primordiales. Tendremos nuestros segmentos, nos conectaremos con Esperanza en Colombia, estaremos también con Vladimir Paspuel en España, tendremos nuestro segmento con Lari para un poco tener esas orientaciones en nuestro comportamiento psicoemocional y nos conectaremos también con Estados Unidos, con Vladimir Quito y todo su equipo de Quinti Educa. Así que te invitamos a que permanezcas durante estos próximos 60 minutos para poder seguir hablando, visibilizando, educándonos en migración. Un abrazo y así arrancamos Caminos que dejan huellas. Como es conocimiento, el tema de movilidad humana tiene una serie de aristas y una de ellas es la prevención en trata de personas. Qué tan importante como sociedad, como familias, como personas, necesitamos conocer sobre mecanismos de prevención para reconocer cuando existen estas situaciones de captura para fines de explotación laboral y sexual. Para ello quiero trasladarme a Colombia con Esperanza Job para que nos siga orientando en el tema. Estas personas se basan en amistades falsas. Te contactan por internet, te citan a ciegas. Podemos caer. Hoy fue ella. Mañana puede ser tú. A cualquiera de nosotros nos pueden contactar y ser víctimas de la trata de personas. Esta historia sirve para reflexionar. Que tengas cuidado en internet, ya que de eso se basan estas falsas personas.
Muy buenos días. Nos hemos dedicado los últimos programas a todo el trabajo que ha sido de prevención de la trata con fines de explotación sexual, ya sea en pornografía infantil, ya sea utilización de la imagen a través de webcams y demás para ser explotada esta imagen de específicamente niñas, niños, adolescentes y mujeres. Hoy Aníbal nos está invitando y tendremos una persona muy especial para hablar sobre la feminización de las migraciones. Y justamente queremos introducir el tema de explotación laboral. Generalmente la trata con fines de explotación laboral se asocia más a los hombres, a los jóvenes. Sin embargo, debido a este fenómeno del que les van a hablar ahora con mucho más profundidad, no podemos olvidar que muchas mujeres y adolescentes especialmente están siendo utilizadas para explotación laboral. Hemos hablado de trata a nivel interno dentro del país, hemos hablado de trata a nivel internacional y yo quiero hoy focalizar los fines de explotación sexual, ya que estamos hablando de la feminización de las migraciones, en dos especificidades que tienen que ver con la cadena de cuidado y también con lo que sería el trabajo en el hogar. Son dos espacios internos, son dos espacios donde es mucho más fácil explotar sin que las demás personas del alrededor se den cuenta que hay niñas, que hay adolescentes, que hay mujeres que han sido llevadas de un país a otro, traídas a nuestro país, llevadas a otro país para ser explotadas laboralmente. Y cuando hablo de ese ámbito interno, el ámbito del hogar, creo que es importante justamente hablar de trata con fines de explotación laboral en servicio doméstico, en el trabajo del hogar. Hemos visto muchos casos, especialmente en la trata internacional, pero justamente vecinal. ¿A qué hago referencia? Jovencitas que quieren ayudar a su familia, que quieren trabajar para apoyar a su familia y son seducidas con unas ofertas laborales que no están cumpliendo con los requisitos del respeto por el derecho laboral y el derecho humano de estas jovencitas. Primero, muchas de ellas no son mayores de edad. Muchísimas de ellas justamente son adolescentes entre los 13 y 17 años. Son llevadas al país fronterizo, pongamos de Perú a Ecuador, o de Ecuador a Colombia, o de Venezuela a Colombia. Digamos, en la región andina suele suceder mucho este tipo de trata con fines de explotación laboral en servicios de hogar, el trabajo de hogar, y las llevan como empleadas internas. Sin embargo, no tienen edad de laborar, punto uno. Punto dos, muchas de ellas no vuelven a ver a sus familias, no les dan permiso de salir ningún fin de semana, nada, no les pagan lo que deberían pagarles, no hay derecho a la salud, o sea, están siendo explotadas totalmente. Pero se usa un gancho seductor muy interesante. En hogares que tienen ciertas condiciones económicas y que cambian constantemente, por ejemplo, la forma de vestir, porque cambió la temporada, o tienen las opciones de ir a ciertos sitios a comer, las llevan, van con su uniforme para trabajar, por ejemplo, cuidando pequeños, comen con los pequeños y estas chicas se ilusionan teniendo
un sitio donde comer como tipo restaurante, al que seguramente no han podido ir en su espacio vital, en su pueblo, en su casa, han tenido dificultades para acceder a ello, pero en este nuevo espacio, el que ellas pueden considerar su hogar, un hogar donde tienen que levantarse entre 3 y 4 de la mañana e ir a dormir entre 10 y 11 de la noche. O sea, se trabaja mucho más de las 8 horas diarias de lo que implicaría un trabajo normal, cotidiano. Pero tienen ese acceso. Punto uno. Punto dos. Esta ropa que la señora de casa o que hijas cambian, le es obsequiada a la persona que trabaja allí y una vez al año o dos, perdón, una cada 2 años, la pueden llegar a llevar nuevamente a su pueblo, la acompañan y muestra todo lo que ella ha adquirido, entre comillas, que todo pues no es, digamos, ha sido de segundo uso y se vuelve atractivo para otras jovencitas que quieren tener esa ropa, que quieren ir a ese restaurante, que quieren comer ese alimento y que no tienen acceso en sus espacios cotidianos. Esto a veces no se considera trata, solo se le considera explotación laboral. Sin embargo, nosotros tenemos que considerarlo trata internacional, ¿sí? Justamente vecinal, a raíz de que se le impide a la jovencita la comunicación constante con su familia, las salidas libremente en la nueva ciudad donde está desempeñando su trabajo, o sea, no es libre, es explotada laboralmente, le están siendo limitados sus derechos como ser humano. Es difícil de configurar en varias de las legislaciones de la región andina, pero eso no significa que nosotros olvidemos que sucede, que está sucediendo y que va a seguir sucediendo si es que no trabajamos en coordinación especialmente con las asociaciones de mujeres trabajadoras del hogar. Una de las asociaciones más fuertes de mujeres trabajadoras del hogar está justamente en el Ecuador y han venido trabajando desde hace mucho tiempo en la prevención de la trata con fines de explotación laboral al interior de los hogares. Como bien les decía, cuidando pequeños o haciendo labores del hogar. En este caso, quiero que prestemos atención, que estemos muy atentas, muy atentos a estos casos, porque no se ven, porque parece que la niña está en buenas condiciones, la jovencita está en buenas condiciones. En algunas ocasiones son abusadas al interior de esa nueva casa, sea por el dueño de la casa o familiares y demás. También es abusada sexualmente y en otras ocasiones llega a ser aún violentada. Hemos tenido casos donde las jovencitas han sido golpeadas, maltratadas, porque no, por ejemplo, planchan la ropa como la persona que conduce el trabajo, la señora que las llevó de su ciudad allí a esta nueva población, las golpea, las maltrata y esto no es justo. Es mi llamado especial a las jovencitas. Atención de los pueblos pequeños. Sé que a veces nos ilusiona ir a ciudades más grandes, por ejemplo, a países dolarizados como está el Ecuador y tener dólares que podemos ahorrar durante todo un año, ya que no salimos, no nos dejan ir a ningún lado, no tenemos aparentemente ningún gasto y esto nos puede llegar a ilusionar. Sin embargo, tengamos claro que no nos están pagando lo que nos tienen que pagar, no nos están tratando como nos tienen que tratar, no tenemos servicio de salud, no tenemos un futuro asegurado y además somos menores de 18 y por lo tanto deberíamos contar con el permiso de padre, madre y del Ministerio de Protección Laboral, ¿sí? Del Ministerio del Trabajo en cada uno de los países para ejercer este tipo de trabajos al interior del hogar. Invitación
de eso tan bueno no dan tanto, no crean que esa ropa, esa comida es suficiente. No, lo más importante es que nos traten como seres humanos, que tengamos dignidad laboral y que todos nuestros derechos sean respetados. Y sin duda las reflexiones que nos da a conocer Esperanza nos debe motivar a convertirnos en multiplicadores. Hablemos sobre actos de prevención en temas de trata de personas, sobre todo en niños, niñas y mujeres. Es tiempo de que como sociedad podamos actuar frente a esta situación que lo hemos normalizado y que es importante desde la prevención y la sensibilización empezar a trabajar. Pero es momento de trasladarnos a España. Estamos ya con Vladimir para conocer qué es lo que está pasando allá, cuáles son los aspectos relevantes en cuanto a temas de movilidad humana. En el segmento 5 minutos en España. Saludos amigos y amigas de este programa prestigioso que se está llevando a cabo desde Cuenca, Ecuador. Les informo, mi nombre es Vladimir Pascual de la Asociación Rumiñahui, siendo las 17:04 de aquí de España. Hoy ha cambiado el horario y por lo tanto la diferencia es de 7 horas. Informarles que el día jueves 13 se reunió el Pleno del Foro para la Integración Social de los Migrantes, que es el máximo órgano consultivo que tiene España, en donde se realizó en Casa de América. Quienes asistieron, el director general de Casa de América, don Enrique Ojeda, también estuvo la secretaria de Estado, doña Isabel Castro, que es la secretaria de Estado de Inmigraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por supuesto, presidido por la presidenta doña Ángeles Solanes, que es vicerrectora de Transformación Docente y Formación, presidente de la Universidad de Valencia. También estuvo la embajadora en misión especial para los asuntos migratorios, doña María Dolores Ríos. También presidida pues por los presidentes de las 4 comisiones, doña Ana María El Corral de la Comisión de Empleo, don Enrique Barbero de la Comisión Jurídica, don Juan Antonio Segura, que es de la Comisión de Integración, y también don Hamed Khalifa, presidente de la Comisión de Educación. ¿Qué trató el foro? Importantísimo. En estas 3 comisiones se informó y se aprobó por unanimidad, por suerte, que fue bastante satisfactorio. En la Comisión Jurídica se apuntó y está en ese informe que pueden descargarlo desde, si pones Foro para la Integración Social de los Migrantes. Allí en ese informe consta, por ejemplo, un punto importante, las dificultades que tienen los trabajadores y trabajadoras a la hora de renovar sus tarjetas, las colas que se hace cuando uno quiere renovar, las dificultades digitales, es decir, actualmente todas las citas se pide mediante internet y ahí está existiendo serias dificultades. Entonces, esta comisión analizó esas dificultades y hace las recomendaciones al Ministerio de Inclusión y a la policía que es hora de pasar a lo presencial, puesto que cientos, miles de inmigrantes no manejan suficientemente la tecnología.
En cambio, en la Comisión de Empleo se habló sobre los nichos laborales, es decir, los trabajadores, pues generalmente inmigrantes al campo, a la hostelería, generalmente en situaciones en trabajo de construcción, etcétera, que generalmente están con unos horarios laborales muy amplios y en ocasiones mal remunerados. Entonces allí también se hacía la sugerencia a los diferentes estados pues para corregir estas situaciones, ¿no? También se habló sobre la situación de las mujeres del servicio doméstico, las dificultades que están teniendo ellas y la no implantación que falta del 189 de la OIT, de los derechos de las trabajadoras migrantes del hogar, como estuvo hablando en la sección anterior. Las mujeres del servicio doméstico son mujeres con extrema vulnerabilidad y con serias dificultades. Entonces aquí se recomendaba al gobierno poner en marcha el 189, implantarlo para proteger los derechos de las mujeres migrantes. En tema educativo, la Comisión de Educación ha centrado su investigación en el año anterior y nos parece muy importante. Trató sobre el racismo y la xenofobia en los colegios, es decir, las dificultades que tienen algunos escolares al vivir estas situaciones de racismo y xenofobia. También la reforma que tiene que tener los contenidos curriculares, porque muchos contenidos curriculares a veces son tendenciosos y creo que hace falta tener una visión holística de la educación más amplia y por lo tanto con los contenidos más diversos. Pero también nos llamó mucho la atención cuando informaba el presidente de la Comisión de Educación las situaciones que una noticia, un bulo, una noticia de la extrema derecha a veces se quintuplica o a veces se dimensiona enormemente en las redes sociales, mientras que las noticias buenas que sacan las ONGs son muy reducidas. Entonces, por lo tanto, también es importante que ayudemos a difundir, amigos oyentes de este programa, de Voces, ayudemos a difundir las noticias buenas como es este programa. Y muchas veces se difunde con más velocidad las noticias malas. Y finalizar que la Comisión de Convivencia, pues, habló sobre la implicación mayoritaria que tiene que tener la Unión Europea para trabajar la convivencia de los migrantes en los territorios, en los países en donde ella está suficientemente asentada. Sin otra noticia más, pues me despido de ustedes. Muchas gracias, Vladimir Pascual de la Asociación Rumiñahui desde España, informándoles sobre la última noticia, como ha sido la reunión del Pleno del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, que se llevó a cabo este jueves pasado, este jueves 13. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Vladimir. Sin duda, las orientaciones y la información que nos brindas nos permite tener un conocimiento amplio sobre lo que sucede y pasa en temas de movilidad humana en el país de España y también en Europa. Pero es momento de irnos para abordar el tema de esta semana con nuestra invitada María Isabel Cordero, director ejecutivo de Fundación Sendas, a nuestro segmento Levantando Polvo. Salir corriendo no es la solución. Si tienes miedo, aquí estoy. Tú me das fuerza para caminar y trabajar por ti. Estamos fortaleciendo nuestras redes sociales. Y bueno, queremos dar la bienvenida a nuestra invitada María Isabel Cordero de Fundación Sendas. Buenos días, María Isabel, ¿cómo te va? Buenos días, Aníbal, buenos días a todos quienes nos escuchan en Voces Azuayas. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. María Isabel, entremos en campo. Cuando hablamos de movilidad humana y género, ¿qué hay que tomar en cuenta y qué hay que considerar? Bueno, el cruce de estas dos variables, que son variables muy importantes de analizar y considerar en nuestro contexto y en nuestra dinámica sociocultural,
es bastante importante, es muy crucial, digamos, hacer el cruce de las dos variables. Hay que reconocer, como decía las personas que me antecedieron en el programa, que las situaciones de migración, que las olas migratorias que vivimos en el Ecuador, especialmente en el auto del país, han tenido ciertos picos y ciertas dinámicas propias en diferentes contextos. Sí, entre los 80 y los 90 ya hubo una ola migratoria muy fuerte hacia los Estados Unidos. Hacia los 90 esta ola migratoria se volteó hacia España e Italia. Y hoy nuevamente, en el 2023, tenemos una ola migratoria muy fuerte, nuevamente, especialmente hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, se estima en una entrevista que se hacía a Grace Jiménez el fin de semana anterior, que hay más o menos 100.000 personas de la SUAY que han migrado en el último año. Y esta condición de movilidad, de migración, está este momento marcada no por las circunstancias que había en los 80 y 90, que mayoritariamente quienes migraban eran los hombres jóvenes, jefes de familia, sino que ahora la migración también está muy, muy definida por las mujeres. Es decir, hoy en día están incluso migrando más mujeres, especialmente mujeres jóvenes, que hombres. Y claro, como las condiciones de migración no están dentro de las óptimas circunstancias, no se da en las condiciones legales que se deberían dar, esta situación de migración y movilidad afecta particularmente a las mujeres por las vulnerabilidades que viven. Sí, entonces, quienes me antecedieron, por ejemplo, hablaban sobre la trata y explotación sexual y laboral, que es una de las, digamos que es una de las vulnerabilidades que más afecta a mujeres, sobre todo a las mujeres adolescentes y jóvenes que migran. Sí, pero también hay otras condiciones de vulnerabilidad en este proceso migratorio. Entonces, creo que eso es importante identificar y reconocer, porque muchas veces se piensa que las mujeres, digamos, nos es más fácil la migración, nos es más fácil la movilización, cuando no es cierto. ¿Sí? Las mujeres están muy expuestas a trata y explotación sexual, muy expuestas también a ser captadas por las redes de prostitución que hay en el camino, en el trayecto de la migración, y también obviamente a condiciones de explotación laboral y a lo que ahora reconocemos como el sexo por sobrevivencia durante lo que lleve el viaje, ¿no? Entonces creo que son así como condiciones que tenemos que ir así poniéndoles el ojo. Isabel, enfoquémonos en el por qué toman la decisión de emigrar. Reconocemos que hay algunos factores. El primero es el tema de la violencia. Hay muchas mujeres que sufren violencia en su hogar y eso es como un motivante para salir al exterior. El segundo es, por ejemplo, la independencia económica o financiera que quiere tener la mujer frente al hombre y frente a su hogar, que son otros de los factores que impulsa también la salida de la población femenina hacia el exterior. Pero también hay un factor muy importante, que la mayoría de las mujeres que han salido en esta nueva oleada migratoria son cabeza de hogar. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu profundización del tema? A ver, yo creo que efectivamente la violencia es uno de los principales factores que lleva a que las mujeres tomen decisiones de salir de su hogar. Pero no es solo esa violencia de pareja. Ojo con eso, y eso es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque las mujeres que están migrando en este momento son, como digo, insisto, son mujeres incluso adolescentes y jóvenes que no pueden acceder ni a estudios ni a trabajo en nuestro medio, ¿sí? Y que su contexto socioeconómico tampoco les permite mayores oportunidades de vida. Entonces, lo que hacen es buscar una oportunidad fuera del país, como tú decías, Aníbal, salir de un sistema familiar donde hay violencia constante. Por ejemplo, nosotros tenemos identificado que en la provincia de Cañar
la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes es un ejercicio cotidiano en prácticamente todas las familias, ¿sí? Y diferentes niveles de violencia y diferentes intensidades de violencia. Y esto no solo pasa en Cañar, o sea, esta es la cotidianidad en la región, en América Latina. Niños, niñas y adolescentes sufren sistemáticamente violencia en su propio entorno familiar. Entonces, la violencia obviamente también, por ejemplo, desencadena mucho el embarazo adolescente porque lo que aspiras es a salir de ese sistema familiar que te está violentando y ahora la migración se presenta como una opción para salir de ese sistema violento. Además que hay una condición muy fuerte en el país que nos estamos olvidando, que es la feminización de la pobreza. En el Ecuador las mujeres son más pobres que cualquier otra persona. Y más si esa mujer es rural, indígena o afro. Entonces, cuando la pobreza es extrema, la migración se ve como una alternativa para salir de dicha pobreza o para al menos aportar a que la familia salga de este círculo de pobreza. Entonces, la combinación entre violencia y pobreza creo que son los factores que más están empujando a las mujeres a tomar la decisión de salir. Y por otro lado también está este cambio, digamos, en cómo te percibes en el marco de ser también productora, no solo reproductora, ¿sí? Las mujeres desde hace décadas, digamos, somos parte de la fuerza laboral importante en el país y obviamente las mujeres de las nuevas generaciones que conforman un sistema familiar, que tienen pareja, hijos, etcétera, también laboran. Y desde esa mirada, desde esa visión, las mujeres no están dispuestas a que solo sus parejas migren y haya estas rupturas familiares. Entonces ahora la migración se da incluso en pareja y están viajando hasta con sus hijos, ¿no? Entonces, en el marco de esta dinámica de migración familiar, hay que considerar que efectivamente niñas, niños, adolescentes y mujeres son de nuevo, los sujetos más vulnerables en el proceso migratorio. Y aunque haya, digamos, redes de apoyo, aunque haya ONGs, aunque haya políticas estatales a lo largo de todo el recorrido, quienes migran en condiciones de ilegalidad se ven sometidos a prácticas de violencia y vulnerabilidad de derechos brutales. Entonces, esa es más o menos la lógica, lo que tenemos que pensar, no sé, y desde ahí decir, bueno, ¿qué tiene que hacer el Estado para, de alguna manera, resolver estos problemas aquí y ahora? Y efectivamente darles a estas personas, a estas mujeres, a estas adolescentes, opciones de vida mucho más seguras, mucho más prácticas, mucho más reales para salir de la pobreza y que la migración no sea su única opción de vida. Isabel, tenemos algunos datos que nos dan algunos valores sobre los temas de inmigración, por ejemplo, de cuánta población, sobre todo colombiana, venezolana, haitiana y también de jubilados norteamericanos que se encuentran en el Ecuador y que manifiestan que el 48.15% son mujeres, que tienen condiciones y características distintas. Hablamos de mujeres jubiladas, hablamos de mujeres de la tercera edad, hablamos, por ejemplo, mujeres que son población económicamente activa, hablamos de niñas, de adolescentes. ¿Cómo trabajar cuando se habla de movilidad humana y género, teniendo en cuenta todas estas características y esta diferenciación de las mujeres? Bueno, yo creo que ahí, en cambio, nos toca aterrizar en políticas prácticas de cómo las mujeres que están en situación de movilidad humana y que ingresan al país, primero, reconocerse como sujetos plenamente de derechos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el Estado ecuatoriano sí ha tenido algunas prácticas positivas. No voy a decir que es la panacea y que lo resuelve todo, pero, por ejemplo, asegurar el acceso a salud y educación de todas las personas en situaciones de movilidad y sobre todo de niñas, niños y adolescentes ya es una práctica positiva desde el Estado ecuatoriano.
Sin embargo, por ejemplo, volví al tema del sexo por sobrevivencia, que es uno de los factores que más eh, tenemos que aprender a abordar en el marco de las situaciones de movilidad humana de las personas que vienen al país y que no se está, digamos, no se está viendo desde la política pública estatal. Y es esta dinámica de que niñas, estoy hablando de niñas de entre 12 y 14 años, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, prefieren, ¿sí? Optan por tener vínculos de pareja o relaciones, entre comillas, afectivas, digámoslo así, con hombres adultos a cambio de mínimos de seguridad de sobrevivencia. Esto es, en vez de dormir en la calle, pues prefiero ir a dormir con un adulto que tenga 20, 30 años más que yo, y con ese adulto sé que voy a tener donde dormir unos días, voy a tener un baño, voy a tener comida y voy a tener satisfechas necesidades básicas fundamentales, ¿no? Y claro, esto está muchas veces disfrazado en este discurso de que, claro, estas jóvenes, migrantes, estas venezolanas, no sé, no, estas colombianas, se aprovechan de los viejitos, del sugar daddy, ¿sí? Yo creo que hay que aprender a darle la vuelta, a leer con ojos de género cuáles son las circunstancias por las que se dan estas relaciones y no olvidar que son relaciones de poder, no olvidar que ahí hay un ejercicio de hago esto por sobrevivir y esta práctica me permite a mí tener una pareja más o menos estable y no hacer trabajo sexual forzado o no caer en redes de explotación sexual, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, ese es un tema que nadie lo quiere tratar políticamente. Nadie lo quiere abordar, o sea, no se quiere ni siquiera analizar, porque viene todo un discurso ético sobre si la persona es o no mayor de edad, si ha sido con voluntad, si no ha sido con voluntad. Y más bien lo que se hace es revictimizar a esas mujeres que viven esas circunstancias. Entonces creo que por ahí, por ejemplo, sería un tema súper interesante empezar a trabajarlo. Y ya están haciéndolo, ya está haciendo la OIM, ya lo hace Hayas, o sea, las oficinas de Naciones Unidas ya están trabajando el tema, pero en las políticas estatales, locales o nacionales no existe. Isabel, vamos a un tema bastante interesante que tú ya lo manifestaste desde hace algunos minutos, y es el tema de la comprensión del por qué una mujer decide hacer esta actividad puntual, ¿no? En Cuenca, en la mayoría de las ciudades del Ecuador, ha habido un aumento de la prostitución de calle, pero uno va y recorre y ve que la mayoría de las mujeres o de las personas trans que están ejerciendo ese oficio son población inmigrante, y a veces muchas personas lo ven como si fuera una decisión voluntaria de estar dentro de esa vida laboral, ¿no? Y a veces no comprenden que son alternativas que debe uno jugárselas debido a la falta de. Entonces profundicemos un poco más, porque la gente piensa que las personas que vienen desde afuera vienen siempre a ser parte de esta vida laboral, ¿no? Sea para venta de estupefacientes, sea para temas de delincuencia e inseguridad, o sea también por temas de prostitución. Bueno, yo creo que es importante desmitificar mucho respecto al trabajo sexual, ¿sí? Las lógicas del trabajo sexual en el país son lógicas de movilidad, tanto interna como externa, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener claro, porque hay una suerte de lamentable demanda y oferta de servicios. Entonces, las personas que hacen trabajo sexual casi nunca se quedan mucho tiempo en ninguna ciudad. Entonces, por eso digo, quienes hacen trabajo sexual también son personas que vienen de otras ciudades, no necesariamente de otros países. Y las personas que hacen trabajo sexual y son de Cuenca también se mueven a otras ciudades y a otros países. Entonces, desde ahí hay que reconocer que hay una estrecha relación entre lo que es el ejercicio del trabajo sexual y la movilidad humana. Por otro lado, también hay como que muchos mitos respecto a que
la gran mayoría de personas que vienen de Venezuela o de Colombia hacen trabajo sexual. Yo creo que eso es un dato muy incierto, muy, no sé, muy subjetivo, muy desde el prejuicio. Y porque fíjense, no podemos, ni siquiera sabemos en realidad en el país cuál es la realidad del trabajo sexual. No hay un censo, no hay una estadística, no hay un estudio oficial que diga cuántas personas ejercen el trabajo sexual en el país. Lo que sí tenemos que entender y comprender es que el trabajo sexual, sea o no de personas en condiciones de movilidad humana, está cruzado por una serie de explotaciones, de vulneraciones y de sometimientos y de violencias. El trabajo sexual no es un trabajo fácil y casi siempre está vinculado justamente a la violencia, a las necesidades, a la marginalidad. Por ejemplo, es muy común oír en las historias de vida de mujeres trans que ellas fueron expulsadas de sus hogares siendo muy niñas, es decir, a los 12, 13, 14 años, cuando deciden contarles a sus familias que se reconocen como una persona trans, como una mujer trans, y sus familias las expulsan de su casa. El Estado no tiene ningún servicio de atención, no tiene casas de acogida para mujeres trans, en el país no existen, ni para adolescentes trans, ni para población LGBTI en general. Existe una casa de acogida en Guayaquil y el resto de ciudades no tienen nada al respecto. Entonces, uno tiene que pensar qué es lo que empuja a una persona a decidirse a hacer trabajo sexual. Entonces, si efectivamente estás en condición de calle, no tienes donde vivir, no tienes que comer, no tienes estudios, eres una niña, no hay un Estado que te acoja, no hay un Estado que te brinde ningún tipo de seguridad, el trabajo sexual se convierte prácticamente en la única opción de vida que tienes. Y ese es un círculo, ¿no? O sea, lo vemos en repetidas ocasiones, y no solo para las mujeres trans, sino también, por ejemplo, para adolescentes embarazadas. O para las adolescentes que sufren violencia sexual dentro de sus casas, prefieren salir a la calle que quedarse en la casa viviendo violencia sexual sistemática por parte de su tío, su padrastro, su abuelo, su hermano, su primo, cualquier otro miembro de la familia. Hay que recordar que el 80% de delitos sexuales hacia niños y adolescentes ocurren en el ámbito familiar. Entonces, ahí vemos que realmente hay una estrecha correlación entre cómo se vive la violencia sistemática dentro de la familia, cómo las familias efectivamente no saben cómo tender puentes, comunicarse, fortalecer lazos afectivos con su familia, con sus hijos e hijas, sin importar su orientación sexual o si se han quedado o no embarazadas. Y desde ahí se ven estos resultados, ¿no? Entonces, y también pasa con las personas en movilidad. O sea, insisto, a veces esa es la única alternativa que tienes para sobrevivir. Entonces, creo que sí hace falta mucha conciencia, mucho ejercicio de reflexión sobre lo que pasa al respecto. Insisto en mucha política pública, ¿sí? Que busque las formas de acoger y garantizar el cuidado para estas personas. Eso. Isabel, vamos al marco normativo, ya que hablas mucho de la política pública. Tenemos una ley, ¿no es cierto?, supranacional que garantiza y combate el tema de la violencia hacia la mujer, indistintamente de si es ecuatoriana o no. Pero también hace 2 años, si no estoy mal, se hizo también la ordenanza cantonal de Cuenca. Cuéntanos un poco si esta política está ayudando en algo a generar una intervención mucho más compacta de todo lo que hemos hablado, ¿no? Considerando de que tenemos ya un marco normativo bastante trabajado, ya en aplicación, pero los números de femicidio, de violencia hasta estos grupos hacia mujeres, niños, adolescentes va creciendo. Entonces uno se pregunta como parte de la sociedad, ¿dónde es que estamos fracasando? ¿O dónde es que estamos
no aplicando para que este aumento siga creciendo? Y realmente la situación es muy compleja, Aníbal, porque no solo hace falta la política pública. Sí, por eso digo hace un momento, o sea, si bien hace falta normativa, también hace falta un ejercicio de sensibilidad, de reconocimiento, de análisis de lo cotidiano y cómo esta práctica cotidiana nos atraviesa a todas las personas en nuestro desarrollo como seres humanos. La ordenanza cantonal en Cuenca existe desde hace casi 15 años. Es importante recalcar eso, y lo que se hizo en el 2019 fue una reforma a la ordenanza en base al cambio de la ley de violencia, de atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, la ordenanza ha tenido efecto en medida de que hay, digamos, una cadena de servicios de atención y de prevención mucho más efectiva que en otros cantones. Realmente los casos en Cuenca en concreto tienen otro nivel de atención por parte del sistema de justicia, y también hay, digamos, una sensibilización en la población mucho más amplia. Sin embargo, la ley no basta, hay que cambiar patrones socioculturales que están muy erradicados, muy interiorizados en nuestras prácticas diarias, y lamentablemente la Azuay es la primera provincia en el índice de violencia. Aquí en el Azuay 8 de cada 10 mujeres viven violencia, y realmente los índices de femicidio también son alarmantes. Y en estos mismos índices de femicidio, por ejemplo, es muy complicado. No hay estudios concretos, por ejemplo, que nos demuestren cuál es el índice de violencia que sufren las mujeres, niñas y adolescentes en condiciones de movilidad humana, porque la mayoría de ellas no denuncian, ¿sí? Obviamente, al estar en un proceso de movilidad, muchas dicen, de los testimonios en los servicios de atención que yo he realizado o que conozco, es que justifican la violencia que viven. Dicen que no quieren tener más problemas, que lo que ellas están es solo en un proceso transitorio, en un proceso de movilidad, y que si hicieran una denuncia se tuvieran que quedar aquí en el proceso de denuncia. Hay que considerar que un proceso de denuncia por violencia puede tomar hasta un año, en un proceso judicial, ¿no? Entonces, son factores que efectivamente no nos permiten que la violencia vaya bajando en materia de indicadores, pero también nos da cuenta de que tenemos una deuda en los servicios de atención y de prevención de violencia. Entonces, no solo basta la norma, no basta lo formal. Fíjense, la tipificación del femicidio en el Código Penal, por ejemplo, es una de los delitos con las sentencias más duras. O sea, son 25 años de cárcel más los agravantes que suele haber por violencia sexual o por secuestro o por otras formas de violencia. Se llegan a sentencias de hasta 30, 35 años. Y ni así hay un real ejercicio de conciencia de que el femicidio es un delito. Isabel, ¿cuál sería tu mensaje final para toda la comunidad universal, sabiendo que a escala mundial el número de mujeres cada vez es más alto que el de hombres, pero aún así son los seres humanos más vulnerados, ¿no? Sobre todo en edades tempranas, cuando son niñas, cuando son adolescentes? ¿Cuál sería tu mensaje a toda la comunidad universal? Bueno, yo creo que nunca abunda este mensaje sobre reflexionar profundamente el tipo de sociedad que queremos y el tipo de vida que queremos. La violencia basada en género no es una violencia que provoque beneficio para absolutamente nadie, no es un tema de que las mujeres somos víctimas y los hombres son los malos. Estas situaciones de violencia afectan a niños y niñas por igual. Realmente nos limitan en un desarrollo pleno de vida, en esta construcción de un buen vivir o de prácticas igualitarias, ¿no? Entonces, creo que reconocer, digamos, de alguna manera, cómo hay una suerte de vulneración, de situaciones que vulneran la vida de mujeres, sobre todo,
y aportar de alguna manera a que se den cambios sustanciales para que estas vulneraciones dejen de ser como tales, debería ser un ejercicio diario de todos y cada una de nosotras. Muchas gracias, Isabel. Ha sido muy agradable hoy día compartir y hablar sobre movilidad humana y género. Sin duda, todo lo que nos has orientado permitirá ampliar la reflexión y empezar a analizar sobre el tema, ¿no? Que como tú ya manifestaste, queda bastante invisibilizado. A veces consideramos que ya el tener una norma o una política es suficiente. Y lo que necesitamos es que la sociedad culturalmente vaya cambiando. Y para que la sociedad cambie, hay que hablar, hay que ponerlo todos los días para seguir reflexionando, seguir analizando. Un abrazo, Isabel, en todo tu trabajo, a todo tu equipo. Gracias. Y esperamos tenerte alguna otra oportunidad aquí en estas pantallas y a través de las diferentes frecuencias radiales. Un abrazo. Claro que sí, Aníbal. Saludos a todos. Gracias. Y con esto queremos invitarte y hasta que nuestro compañero Vladimir desde Estados Unidos resuelva su situación de conectividad, vamos a invitarte a hacer unas reflexiones mucho más profundas sobre cómo ir soportando las situaciones complejas que se van generando en la población, en la vida diaria, por el estrés, por el cansancio, por la fatiga, por la falta de oportunidades. Y para ello es importante tener esas orientaciones, esas guías que nos permitan a nosotros tener un comportamiento psicoemocional mucho más fuerte frente a las adversidades. Para ello vamos a nuestro segmento Busca dentro de ti la respuesta del mañana. En situaciones conflictivas donde todo parece perdido, es necesario un apoyo psicoemocional que nos haga sentir estar acompañados, asesorados, pero ante todo creando reflexiones en apoyo emocional a las personas migrantes, en vulnerabilidad y su familia, que nos haga sentir que estamos acompañados, que nos haga sentir estar acompañados. Busca dentro de ti la respuesta del mañana. 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 Saludos, bienvenidos, gracias por estar allí. Lo que hemos escuchado hoy, por supuesto, nos puede llevar a una palabra que es la que quiero que hoy le tengamos esa visión, como es las preocupaciones. Las preocupaciones es la reacción automática que tenemos nosotros para resolver los problemas. Así de sencillo está. Pero ojo, puede volverse patológica, simplemente pensando en sucesos que de baja probabilidad que estén. Entonces, es normal que tengamos nosotros la preocupación porque esta también nos va a ayudar a desactivarnos y sobre todo a reducir nuestra ansiedad. Hemos hablado mucho de ansiedad, de esta emoción que debemos nosotros. Todas estas emociones son buenas, pero necesitamos nosotros es cuadrar, ver qué está pasando y esta emoción la podemos nosotros desvirtuar con esta preocupación. Las preocupaciones todos los tenemos, todos los seres humanos, toda la misma comunidad universal
tiene sus preocupaciones, pero hasta que no llegue a buen término, digamos que está en la parte más honda, en ese problema que se puede suscitar en llamándose patológico. Si no se llega a buen término, simplemente estamos allí con esta patología. Pero es interesante también que hay creencias positivas, sobre todo acerca de la preocupación. Nos motiva a hacer las cosas, dejamos de hacer, sobre todo para empeñarnos en ese problema que necesitamos resolver. Lo vamos a definir para prevenir o evitar también algunos sucesos negativos. Esto nos ayuda también a ver un poquitico más allá. Resolver los problemas y sobre todo esta probabilidad de los sucesos negativos, conocidos como la creencia de la superstición. O sea, tengamos nosotros, preocupémonos, pero simplemente resolvamos nosotros ese gran problema que se tiene. ¿Cuál es el tratamiento? Sobre todo se habla de este mindfulness, sobre todo este término que es a conciencia plena. Si nosotros conocemos nuestros problemas, tenemos la solución, simplemente dejemos que decante un poco esta preocupación y hagamos nosotros, quitémosles ese prefijo y ocupémonos simplemente para tener una mejor vida. Para ahondar más de este tema y de los anteriores, en el Departamento de Psicología de la Fundación Crea tu Espacio, te esperamos nosotros para que podamos resolver esas preocupaciones que te puedan estar afectando. Nos vemos en la próxima semana con otro tema de interés. Muchas gracias, Larry. Y con esto queremos invitar también a nuestro compañero Vladimir desde Estados Unidos para el segmento Quinti Educa. Hola, Aníbal. ¿Cómo están? Un saludo cordial a todos los de comunicación. Comentarles un poco más. Cada semana con Quinti Dokim nosotros tenemos este espacio de Quinti Educa informando de cambios que se hacen en el tema de educación, de oportunidades para los estudiantes que han arribado acá a los Estados Unidos. Y en esta ocasión queremos comentarles un poco sobre el proceso de validación de sus títulos acá. Como ya mencionaron algunos de los panelistas, vemos que hay una nueva ola migratoria bastante fuerte y en esta ocasión la mayor parte son profesionales que están migrando entre ingenieros, abogados y en diferentes ramas, ¿no? Y es importante brindar esta información, ya sea que tienen un familiar acá en los Estados Unidos o las personas que nos están viendo también a través de este medio, de que conozcan de que ustedes pueden validar su título acá en los Estados Unidos y no, como comúnmente se lo dice, echar a la basura años de estudios que se han realizado en el Ecuador. ¿Qué se necesita para hacer un proceso de validación de su título acá en los Estados Unidos? Vamos a necesitar su título universitario, el acta de grado, el récord académico. Es importante de que las personas tomen en cuenta que el récord académico se solicita en las secretarías de las facultades de cada una de las universidades y este documento tiene que venir en un sobre sellado, puesto las estampillas de la universidad y que no lo pueda abrir ni el estudiante ni las personas que vamos a realizar este proceso, sino solamente los evaluadores. Entonces, cuando ya tengan el récord académico, necesitamos adicionalmente la copia del pasaporte y también la dirección de domicilio, ya sea en el Ecuador o sea acá en los Estados Unidos. Recuerden que estos documentos son muy importantes que ustedes lo tengan para proceder a una validación de su título. Esto puede tardar entre 4 a 8 semanas a que nos den ya la validación y una vez que ustedes ya tienen la validación, ustedes también pueden buscar otras oportunidades, ya sea adjuntarla a su hoja de vida acá para buscar un trabajo en el que se estén desarrollando o a su vez también una vez que ya tienen validado su título también puedan crear una compañía de acuerdo al área que ustedes se desarrollen. Pongámonos el caso de que usted ha sido un auditor contable en el Ecuador y usted viene a los Estados Unidos, un profesional quiere validar su título, hace el proceso y se puede abrir o aperturar una oficina de multiservicios para brindar a su comunidad ecuatoriana. En este caso, la persona pues tiene las credenciales para hacer este proceso contable
ya sea el tema contable de compañías, el tema contable también de personas, y algo que es un servicio que la gente mucho necesita acá, que son los taxes, ¿no? El pago de impuestos, que esto fácilmente la persona podría realizarlos también. Hay otras áreas también que las personas quieren hacer la validación de títulos y nos han consultado en el tema de la medicina y en el tema de derecho, por ejemplo. Cada área y cada especialización tiene diferentes procesos de validación. En el área de la medicina, obviamente van a tener que tomar ciertos exámenes, que es el Step 1, el Step 2, de acuerdo a lo que quieran hacer. Y después de eso, ustedes podrán, después de pasar estos exámenes, podrán ustedes poder realizar las prácticas ya dentro de un hospital acá en lo que es Estados Unidos, y en lo posterior, pues poder ya recibir un contrato de trabajo por una institución de salud acá en Estados Unidos. En cuanto a lo que es derecho, obviamente la persona también puede tomar el examen del Bar Association en el estado en el que vaya a ejercer su carrera, pero la persona tiene que tomar 2 años de curso para que pueda prepararse para este examen. Entonces, cada área de especialización requiere ciertos ciertos requisitos adicionales para poder hacer la validación de su título, pero es importante recomendarles a las personas que están en proceso de hacer la validación de sus títulos acá en el exterior, que se preparen en el inglés, porque es muy importante, los exámenes van a ser en inglés y eso es algo muy importante que van a necesitar, sobre todo en las áreas que les habíamos mencionado, como es la de la salud y la de derecho. En las otras áreas, cuando se hace una validación de título, no se requiere un estatus migratorio. Pueden hacer si está con estatus regularizado o no regularizado, y pueden iniciar su proceso estando inclusive desde Ecuador, ¿ya? Hay casos, hay ocasiones en que las personas que han validado su título, por ejemplo, en sociología, es profesor o es licenciado en sociología, podría aplicar a una institución donde pueda dar las clases, ya sea en español o en inglés, por eso es importante también el idioma, pero una vez que ya tenga la validación de su título. Entonces es importante que las personas conozcan y cuando llegan a este país sepan que pueden validar su título y ponerlo en práctica, ese conocimiento adquirido en la universidad por varios años. Cuando llegan acá, a veces en los círculos en donde estamos, nos dicen, no se puede, es difícil, es complicado, pero Quinti Educa está justamente para eso, para informarles a ustedes que lo pueden realizar. Cualquier información, ustedes pueden contactarse con nosotros en nuestro sitio web en www.quintidocument.com, donde constantemente nosotros estamos subiendo información en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos conversatorios en donde ustedes también van a conocer un poco más de las experiencias de otras personas que han validado sus títulos y que hoy por hoy pues ya están ejerciendo su carrera dentro de sus propias compañías o trabajando en otras instituciones en las que se prepararon. Entonces, con esto nosotros queremos informarles, queremos mantenerles al tanto de lo que ustedes pueden hacer, sobre todo las personas que han optado por migrar y que tienen estos títulos universitarios que puedan ejercerlos. Es importante que lo puedan poner en práctica y no dejar de lado una educación que pues les costó tiempo y también dinero. Así que eso queremos dejarles con esta información. Ustedes recuerden que para este proceso de validación necesitan el título original, la copia, el acta de grado, el récord académico, la copia del pasaporte y la dirección de domicilio, que es lo único que necesitan para poder iniciar un proceso de validación de títulos. Vladimir, antes que te vayas, nos habían escrito nuestros amigos para que en las próximas semanas podamos profundizar. El primer tema es si desean culminar su proceso educativo superior, cómo lo pueden hacer desde allá. Y el segundo es cómo generar estos procesos de actualización laboral para que ellos puedan tener mayores oportunidades dentro de ese país. Correcto, Aníbal. No sé si quieren que desarrollemos ese tema para las próximas semanas o sí, quieres que responda la próxima semana general. Para que tomen en cuenta, Vladimir. Perfecto, gracias por las sugerencias. Todas los temas que ustedes deseen que podamos nosotros presentarles con respecto a lo que es educación superior, si es que han llegado, quieren ingresar a estudiar a la universidad, están sin documentos regularizados,
también esos temas vamos a irlos profundizando las semanas que vienen para que ustedes conozcan de la mano y pues sepan esa información que nosotros tenemos está disponible para todos ustedes en nuestras plataformas y en conjunto obviamente con Crea tu Espacio para brindarles esa información que es muy importante, ¿no? Nuevamente agradecerte, Aníbal, por el espacio. Muchas gracias, Vladimir. Y bueno, esta semana hemos reflexionado sobre movilidad humana y género. Agradecemos a nuestros invitados e invitadas que hicieron posible poner sobre la mesa este tema, pero también dejarte con algunas reflexiones finales. La primera, seguir hablando sobre movilidad humana y género, conocer cada una de las dinámicas de las mujeres, de las personas trans, de la población LGBTI que migra, cuáles son los condicionamientos a los cuales son sometidos por su vulnerabilidad, pero también siempre hablar de derechos, tratarles como seres humanos, como personas que tienen sueños y anhelos y que el proceso migratorio es una decisión que les motiva y que les lleva a cumplir esos sueños y anhelos. Y sin duda también agradecer a todo el equipo que se conecta todas las semanas a través de los diferentes lugares y rincones del mundo. Agradecer también a Lari por sus orientaciones que desde este espacio de Caminos que Dejan Huellas nos brinda todas las semanas. Y sin duda a ti, amigo y amiga, recordarte que todos en algún momento hemos realizado un proceso migratorio. Brindemos a quienes hoy están en esta situación paz, seguridad, acogida, solidaridad. Son seres humanos que van en busca de porvenir de ellos y de toda su familia. Nos vemos la próxima semana con mucho más de esta tu revista radial Caminos que Dejan Huellas. Hasta la próxima. Chau, chau. Esta es una producción de Fundación Crea tu Espacio, Sistema Radial del Sur, Radio Fénix, Radio Silveria Estéreo, Radio La Voz de Zamora y las 32 radios comunitarias a través de Corape Satelital. Agradecimiento a todos los ciudadanos universales, a la comunidad de acogida, a las instituciones públicas y privadas, como organizaciones sociales defensoras de los derechos de las personas en movilidad humana. Aquellos que no son de aquí, viene la gente de todo lugar, que tú le des su amistad. Cada camino deja huella en ti, cada camino deja huella en ti.